Bueno, buenos días hermanos, iglesia. Buenos días. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Señor, bendito seas tú. Padre, dame claridad para predicar tu palabra hoy, el evangelio, a Cristo, su obra, el anunciado en el Antiguo Testamento. Te damos gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo que damos y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Hermanos, hoy vamos a ver Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo en el Antiguo Testamento. Hermanos, mire, esta cita está en Lucas 24. El contexto, ahorita lo vamos a explicar más adelantico. Cuando iban unos discípulos hacia Emaús. Cristo, ellos no entendían lo que estaba pasando. Cristo ya había muerto, ya había resucitado, se les presenta resucitado. Y ellos estaban muy tristes porque no sabían, es decir, no entendían que Cristo debía morir y resucitar, que padecer y resucitar. Entonces Cristo se les acerca y Cristo les abrió y explicó las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías y cómo se cumplieron en él, hermanos. Su venida, sus sufrimientos, su resurrección y su gloria, hermanos. Mira, hermanos, dice que comenzando desde Moisés, lo más probable es que Cristo haya comenzado en Génesis 3:15, cuando habla de que la serpiente le iba a herir el calcañar a Cristo o el talón a Cristo, y Cristo le iba a herir la cabeza a la serpiente, porque eso es lo que se conoce como el protoevangelio. Es el evangelio desde el Antiguo Testamento, desde antes de que viniera el Mesías. Seguramente le habló de Abraham y la promesa de la simiente, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Es muy probable que le haya hablado de Isaac y el cordero que proveyó el Señor antes del sacrificio de Isaac. Es probable que también le hubiera hablado de la serpiente de bronce que representaba a Cristo, aquella que fue levantada en el desierto, para que todo el que mirara fuera salvo o sanado. Es posible que le hubiera hablado de la peña de Oreb. Es muy posible que le haya explicado todas las leyes ceremoniales, hermanos, los corderos, los sacrificios, la sangre, todo eso que apuntaba a Cristo. Es muy probable que le haya abierto el Salmo 22 que hoy cantamos, hermano. Es muy probable que les hubiera hablado de Isaías 53 que hoy también cantamos. Es muy probable que les hubiera hablado del Salmo 110, cuando David dijo el Señor a mi Señor. Es muy probable que les hubiera hablado de Daniel 9, las 70 semanas, cuando Cristo iba a venir a poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Entonces, hermanos, Cristo les abrió las escrituras a estos caminantes de Emaús. Hermanos, miren, de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de 3 capítulos. Yo apenas le hice una introducción. Voy a profundizar más. En el primer capítulo vamos a hablar de los discípulos que no entendían. En el segundo capítulo, Cristo en el Antiguo, y ese es el grueso del sermón. Ese capítulo va a ser más extenso. Y en el tercero, ¿cómo debemos ver las escrituras nosotros? Vamos al primer capítulo, hermanos. Mire, este sermón, hermanos, es un sermón. Hoy yo casi no voy a hablar. Es decir, voy a hablar, pero casi no voy a decir cosas mías. Es pura palabra de Dios, más palabra de Dios, hermanos. Hermanos, miren. Vamos al primer capítulo. Los discípulos no entendían. Camino a Emaús. Váyase a Lucas 24 y vamos a leer del 15 al 27. Lo voy a leer para que entendamos en el contexto en el que estaba pasando estas palabras que el Señor les abre en las escrituras y comienza desde Moisés. Hermanos, miren, Lucas 24 desde el 15 al 27. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Se les acerca. Mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Recuerda? Ayer vimos algo de eso. Para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas?
Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Estaban hablando con Jesús, pero no sabían que estaban hablando con Jesús. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, ellos entendían que era el Mesías, pero no entendían que debía morir y resucitar. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día. Mire, Cristo se le presenta en el tercer día resucitado. Es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y es verdad, Cristo vive y reina, como también cantamos hoy. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. No entendían, no seguían sin entender ellos. Todo esto estaba anunciado en el Antiguo. Estaba pasando y no lo entendían. Entonces Él les dijo, miren, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y miren, y la cita base, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Miren, estos discípulos, estas personas seguidoras de Cristo, aunque conocían el Antiguo Testamento, aunque conocían las escrituras, ellos tenían un velo, estaban ciegos en ese momento. Ellos no entendían que Cristo debía sufrir, no entendían que Cristo debía morir y no entendían que Cristo debía resucitar de entre los muertos. Ellos esperaban, sí, la redención de Israel, pero no sé, estaban un poco confundidos y esperaban tal vez un rey meramente político terrenal. Ellos, como el rey David, como lo fue el rey David, ellos no estaban entendiendo. Hermanos, similares cosas les pasaron días o meses antes, hermanos, o tiempo antes, cuando Cristo, por ejemplo, en Juan 12:16, no entendían que Él debía entrar triunfante a Jerusalén. Miren lo que pasa ahí cuando entra en el pollino de asno. Dice allí en Juan 12:16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. ¿Sí me entienden? Ellos tenían un velo, iban pasando cosas y decían, no entendían. Sin embargo, poco a poco fueron despejando su mente para entender la verdad de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Miren, por ejemplo, en Mateo 16:33, hermanos, nos muestra que ellos tampoco entendieron que era necesario que Jesús debía ir a Jerusalén, morir y resucitar al tercer día. Particularmente Pedro, uno de los principales apóstoles del Señor o discípulos del Señor, no entendieron, Cristian, por favor, Juan David, no entendieron que debía resucitar al tercer día. Por favor, apaguen el micrófono allá. Ya. No entendían. Mire, Pedro principalmente, hermanos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué, hermano? El Señor le está diciendo a Pedro, mire, yo tengo que ir a Jerusalén, ser desechado por los ancianos, por los sacerdotes, morir en una cruz y resucitar al tercer día. Y Pedro dice, de que de ninguna manera esto te acontezca. Pedro no estaba entendiendo, aunque Pedro conocía el Antiguo Testamento y era un estudioso de las Escrituras, no lo entendía. Miren, y tampoco entendieron, como tampoco habían entendido los caminantes de Emaús, cuando Cristo resucitó. En Juan 20:8-9, mire, dice allí, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, hermanos. Entonces, hermanos, miren, nosotros muchas veces podemos leer la Biblia, estudiar las Escrituras, conocerlas, grabarlas y no entenderlas, hermanos. No entender los cumplimientos del Señor.
no entender lo que el Señor dice en general. Mira, hermano, ¿y qué hace Cristo? Cristo va a las Escrituras, y va a las Escrituras, comienza desde Moisés y pasando por todo el Antiguo Testamento, los salmos, los profetas, la ley, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Mire, yo les decía, hermanos, usted va hoy a Israel y desafortunadamente además de que tienen un velo, les han puesto un velo mayor. No les abren, no les declaran las Escrituras. Los sacerdotes, bueno, los rabinos, les enseñan al pueblo no el Antiguo Testamento. Si les enseñaran el Antiguo Testamento, es probable que hubieran mayores cristianos en Israel. Ellos simplemente se acostumbraron a enseñarle una serie de cosas, una serie de libros, comentarios de cosas que ellos quieren simplemente que ellos sepan, pero no les enseñan muchas cosas. Para ellos es prácticamente oculto capítulos como Isaías 53. Listo, hermano, entonces no entendieron. Vamos al segundo capítulo, hermanos. Este es el grueso del sermón. Y aquí va a hablar el Señor prácticamente. Yo simplemente voy a ser como una especie de organizador. Cristo en el Antiguo Testamento, hermanos. Miren, el Antiguo Testamento, para los que toman nota, hermanos, es lo que se conoce como el Tanaj. El Tanaj, T-A-N-A-J. Se conoce como el Tanaj o Mikra. ¿Qué es el Tanaj o la Mikra? Es el Antiguo Testamento completo, hermanos, completo. Pero el Antiguo Testamento está dividido en tres partes. La Torá, que es la ley, los Nebim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los salmos y proverbios. Y mire que Cristo, ahorita vamos a ver citas después en el último capítulo sobre todo, que muestra que en los salmos, en los profetas y en la ley, los divide en esas tres partes: en la ley, en los profetas y en los salmos. Ahí está recogida la Tanaj. La Torá es simplemente el Pentateuco, ya vamos a ver eso. Entonces, hermanos, miren, el Antiguo Testamento, la mayoría está escrito en hebreo antiguo, en lo que se conoce como el texto masorético, está en hebreo antiguo, con excepción de algunos libros o capítulos de libros, como en Daniel y en Esdras, está en arameo antiguo. Pero esas partes, unas partes pocas, pero la mayoría en hebreo antiguo, que era la lengua de los israelitas. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento, como les dije, está dividido en tres: en la Torá, los Nebim y los Ketubim, o en la ley, los profetas y los salmos. Vamos a coger esas tres partes y vamos a ver cómo Cristo está en cada una de esas tres partes, hermanos. Comencemos con Cristo en los escritos de Moisés. Recuerden que dice, y comenzando desde Moisés. ¿A qué se está refiriendo? A la Torá. Ahorita sí es a la Torá o a la ley, y lo que se refiere a lo que conocemos hoy como el Pentateuco. Todas esas son la misma cosa: la Torá, la ley o el Pentateuco. Son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, por eso se llama Pentateuco, de 5: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces vamos a ver a Cristo en esos libros. Y comencemos antes con el Nuevo Testamento, cuando nos dice el Nuevo Testamento, Cristo mismo dice que Moisés habló de Cristo. Aquí cuando dice Moisés se refiere a ese libro, a los 5 libros, a la Torá. Mire lo que dice Juan 5:46, antes de ir a las citas del Antiguo. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces vamos a ver cómo Moisés, que es el autor del Pentateuco, de esos 5 primeros libros, él fue el que los escribió. Veamos cómo Moisés habló de Cristo. Y vámonos al primer libro, a Génesis, especialmente en Génesis 3:15, cuando Dios profetizó en la caída el triunfo de Cristo sobre Satanás. Eso es lo que se conoce como el protoevangelio, el evangelio antes de que fuera revelado. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de Cristo y el diablo, la guerra entre las dos simientes,
entre la simiente de la mujer, Cristo, y la simiente de la serpiente. Entonces, hermanos, ahí empieza a anunciar a Cristo. Por eso dice, lo más probable es que Cristo haya empezado con esa cita bíblica, con Génesis 3:15, cuando les hablé de las escrituras, comenzando desde Moisés. Sigamos. Cristo en el Antiguo Testamento, en los escritos de Moisés, con el primer sacrificio de la historia humana, con el cual Dios cubre con túnicas de pieles a Adán y Eva. Ahí también estaba Cristo, hermanos. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer sacrificio, la primera sangre derramada, fue allí. ¿Para qué? Para cubrir a Adán y Eva. Cristo cubre nuestros pecados. Cristo es nuestro manto protector. Nosotros debemos estar vestidos de las vestiduras de Cristo. Sigamos. En Génesis 4, del 4 al 5, con la ofrenda de Abel, que él aceptó en lugar de la ofrenda de Caín, allá estaba Cristo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ya lo vimos en la serie de la fe. La ofrenda de Abel, un cordero, sangre, un sacrificio, un sustituto, mientras que Caín estaba entregando el fruto de su trabajo. Caín, el padre de todas las religiones falsas, el padre de las religiones de las obras. Abel, en este caso, el padre de la religión verdadera, de la religión por gracia, por medio de la fe, la religión que necesita un sustituto, en este caso, Cristo. Veamos así, sigamos mirando a Cristo en los escritos de Moisés, en el Tanaj, en el Pentateuco, en Génesis 8, 18 al 19. Cristo en el arca, o como el arca que salvó a Noé y a su familia. Salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Una representación de Cristo. Cristo es el arca de Noé, porque solo se salvaron los que estaban en el arca. Solo se salvan los que están en Cristo, hermanos, de la ira de Dios, del diluvio de la ira de Dios. Cristo en Génesis 9:26, en la profecía de Noé a su hijo Sem, cabeza de la raíz bendita, los semitas, de la cual vendría el Mesías, los semitas. Cristo viene de los semitas, de Sem. Dice en Génesis 9:26, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. La raíz bendita, de ahí iba a venir las tribus de Israel, Judá y el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y es una raíz bendita. Allí también estaba anunciando Cristo. Sigamos viendo a Cristo con la promesa a Abraham que en su simiente, la cual es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso está en Génesis 12:3, en Génesis 22:18, hermanos. Veamos a Cristo en Génesis 22:13-14, hermanos. Génesis 22:13-14. Con el carnero que Dios proveyó a Abraham en lugar de sacrificar a Isaac. Dice allí, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, un sustituto. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, Jehová proveerá, Dios proveerá. Proveyó un sustituto para el perdón de nuestros pecados, hermanos, Cristo. Veamos a Cristo en Génesis 49:10, en la profecía de Jacob de su hijo, sobre su hijo Judá, que apuntaba a Cristo como rey y juez. Cuando profetiza sobre los 12 y cuando se apunta a Judá dice esto. Cristo viene de la tribu de Judá. Mire lo que dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí está hablando de Cristo. A Cristo se iban a congregar de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, hermanos. Miremos a Cristo
Ya pasemos de Génesis a Éxodo, pero seguimos en el Pentateuco. En Éxodo 12:13, a Cristo con la sangre de los corderos en los dinteles de las casas que libraría a los israelitas de Egipto en la última plaga. ¿Se acuerdan? Eso lo recordamos en la cena del Señor cada domingo. Y dice allí, Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando el Señor venga con su ira, no habrá plaga de mortandad para su pueblo. Si nosotros hoy morimos, no hay plaga de mortandad para nosotros, porque así como la sangre estaba marcada en esas casas, así la sangre de Cristo ha sido rociada sobre su pueblo, hermanos. Amén. Hermanos, incluso un falso profeta, escúcheme bien, que era divino y que decía cosas ciertas, Balaán profetizó de la estrella de Jacob. Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Ahí estaba anunciando a Cristo, la estrella de Jacob, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, Dios prometió levantar del pueblo, y se lo dice allá Moisés en Deuteronomio 18:18, un profeta como Moisés, hermanos. Dice allá, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. A él oiréis. A él oiréis. Hermanos, y no me voy a extender en todo el Levítico, en todo Números, hermano, porque sería interminable este sermón. Simplemente les voy a dar un resumen de 2 versículos que Cristo también estuvo en la ley ceremonial. Cristo era el sumo sacerdote. Cristo era representado en los sacrificios, en los corderos, en la sangre, en el tabernáculo, en el templo, en el velo, en la circuncisión, en el día de reposo. Todas estas cosas eran tipo de Cristo, sombra de lo que había de venir, como dice el Nuevo Testamento, hermanos. Hermanos, sigamos. Vamos a ver a Cristo en los salmos. Mire, hermanos, conforme usted va avanzando, hay mayor claridad de Cristo. Hay mayor... Lo que le acabo de leer podría estar un poco más oscuro, pero conforme vamos avanzando, por ejemplo, en los salmos ya se ve un poco más claro, y también en los profetas. Sin embargo, en el otro no es que no fuera claro, se entiende. Hermanos, los salmos fueron escritos principalmente por el rey David, ¿no es cierto? Principalmente, no exclusivamente. Vamos a ver algunos salmos. Seguramente no. Bueno, sí, seguramente, con toda seguridad, hermanos, hay muchos más salmos, muchas más citas. Hermanos, el Salmo 132, y traté de cogerlos en orden cronológico de lo que iba a pasar con Cristo. El Salmo 132 profetizó que de la descendencia de David vendría el Rey eterno. Dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Ahí estaba anunciando que de su linaje, de su descendencia, iba a venir alguien que iba a ser rey eterno. Hermanos, el Salmo 2, muy conocido, declara la unción del Padre a su Hijo como cabeza de la iglesia. No Pedro, no Pablo, perdón, no Pedro, no el Papa, Cristo. Salmo 2, del 6 al 7. Estamos en los Salmos. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mire, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2, hermano, anunciando a Cristo como cabeza de la iglesia. Sigamos, vamos al Salmo 110. Allí nos presenta a Cristo como el Señor de David y el sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110, del 1 al 4. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo, mire, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad,
Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cómo sabemos que esto está en Cristo? Pues es evidente, pero el Nuevo Testamento nos lo confirma. Hebreos 7 habla de que Cristo es ese sacerdote según el orden de Melquisedec. También en los evangelios nos muestra que David dice, Cristo mismo lo explica, ¿por qué le llama Señor siendo hijo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a tu diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sigamos, hermanos. El Salmo 2 también nos muestra la confabulación que harían los reyes, ya Cristo viniendo, sacerdotes y el pueblo para matar a Cristo. En el Salmo 2 del 2 al 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces es muy probable que Cristo también les hubiera hablado de este salmo y les hubiera dicho, mira, así como yo morí, todas esas cosas, eso era porque se confabularon, eso estaba escrito en el Salmo 2. Hermanos, el Salmo 118 profetiza el rechazo de los judíos a Cristo. Y todos sabemos que eso sucedió. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, el Salmo 22, que es un salmo precioso que hoy cantamos, profetiza los sufrimientos de Cristo en la cruz, hermano. Este sí lo voy a tomar un poquito más extenso. Voy a coger desde el 1 hasta el 18, pero no todas las citas, sino las que me parecieron más claras, por lo menos. Mire, hermano, y todas estas cosas fueron padecimientos de Cristo, especialmente en la cruz. Mire lo que dice. Y usted sabe y lo recuerda claramente en el Nuevo Testamento cuando pasan estas cosas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en el verso 1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sigue el verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esas cosas las vimos en los evangelios, se ven en los evangelios. 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Todos se confabularon contra él, como decía el Salmo 2. Toros, leones rapaces querían devorar a Cristo. El 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Mire, horadaron mis manos y mis pies. En la cruz, hermanos. Contar puedo todos mis huesos. Ningún hueso suyo iba a ser quebrado, dice la Biblia. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, ese salmo es muy hermoso, el Salmo 22. Es una profecía muy grande de Cristo. Mire, sigamos, hermanos. El Salmo 69 profetiza las angustias de Cristo, el abandono y que le darían vinagre en la cruz, hermanos. Y eso se cumplió. Salmo 69, 20 al 21 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé, ¿quién se compadeciese de mí? Y no lo hubo. Fue desamparado por el cielo y por la tierra, Cristo. Y consoladores, y ninguno hallé. Y dice allí en el 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre, hermanos. Hermanos, el Salmo 16:10 nos habla de la resurrección y gloria de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo. El Salmo 68 nos muestra la ascensión de Cristo al cielo. Debía ascender, no María, sino Cristo era el que debía ascender. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Creo que está en Efesios 4, si no estoy mal. Dice, llevaste cautiva la cautividad, tomaste dones para los hombres, lo cita Pablo, hablando de la ascensión de Cristo al cielo.
Volviendo otra vez al Salmo 22, pero al final del Salmo 22 también profetiza su exaltación entre los gentiles. Salmo 22, 30 al 31. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Eso somos nosotros, hermanos. Pueblo no nacido aún. Hasta la postrera generación. Eso todavía falta cumplimiento, pero ya viene cumpliéndose, evidentemente. Hasta la postrera, hasta el último de los gentiles que entre. Será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Salmo 72 profetiza el dominio de Cristo sobre toda la tierra. Salmo 72, 8 al 9. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Cumplimiento, lo más probable es en el reino milenial de Cristo y después en el juicio todos lamerán el polvo, hermanos, los que no se entregaron a él. Al final del Salmo 110 vemos su glorioso juicio al mundo, hermanos. El Salmo 110, 5 al 7 dice: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Filipenses 2 dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Hermanos, el Salmo 2 también, que ya hemos leído algunas partes, nos confirma la victoria de Cristo y advierte que todos deben temer al Hijo de Dios, al Hijo del Padre eterno, para evitar la ira de Dios. Salmo 2 del 6 al 12 dice, del 9 al 12, los quebrantará. Viene hablando del Hijo, ¿no? El Salmo 2, yo he puesto mi rey sobre Sion, todos sabemos que eso es Cristo. Y continúa, dice, los quebrantarás con vara de hierro. Cristo los quebrantará con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Quien no honra a Cristo en vida va a desatar la ira eterna de Dios. Sigamos, hermanos. Miremos a Cristo en los profetas ahorita. Ya vimos Cristo en el Pentateuco, Cristo en la ley o Cristo en Moisés. Después vimos Cristo en los Salmos, especialmente David. Y ahorita vamos a ver Cristo en los profetas. Cristo anunciado en los profetas. Hermanos, hay profetas mayores, según está dividido, que son Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Mayores no porque sean más importantes, sino porque lo que ellos escribieron fue más extenso, fueron libros más largos. Y los profetas menores son el resto de profetas que no eran menos importantes, pero lo que ellos escribieron fue menos extenso. Vamos a coger algunos, pero antes vamos a 1 de Pedro 1 del 10 al 11, el Nuevo Testamento, diciendo que Cristo fue anunciado en los profetas. Y ya después nos vamos a los profetas. 1 de Pedro 1 del 10 al 11. Nos muestra cómo estos profetas profetizaron de los sufrimientos y la gloria de Cristo y la gloria que iba a venir tras esos sufrimientos. 1 de Pedro 1, 10 al 11 dice, lo está diciendo Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro dice, mire, los profetas anunciaron de Cristo, profetizaron de esa gracia destinada para el mundo, para su pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Entonces ahorita sí, continuemos y sigamos con los profetas, o empecemos más bien con los profetas.
Como en los Salmos, lo hice en orden cronológico. Entonces, vamos a ver a Isaías al principio, a la mitad y al final, lo mismo que Zacarías y muchos otros. Isaías profetizó de la vara que saldría del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Y de David, que era de la tribu de Judá, iba a venir el Mesías, o los dos eran de la tribu de Judá, tanto el padre como el hijo, David. Dice Isaías 11, del 1 al 2, profetizó de Cristo. Saldrá una vara del tronco, en Isaías 11, del 1 al 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es muy probable que Cristo haya ido al libro de Isaías y le haya dicho que él era el tronco de Isaí. Él sería la vara que salió del tronco de Isaí. Vámonos a Zacarías. En Zacarías 3:8 profetizó sobre el renuevo de Jehová. Dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Es muy probable que Cristo le hubiera dicho a esos caminantes de Emaús: yo soy ese siervo, el renuevo. Zacarías también, en el capítulo 6, verso 12 al 13, profetizó también que Cristo, ese Mesías que vendría, edificaría el templo de Jehová. Edificaría el templo de Jehová. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificarán el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Los judíos entienden esto mal. Ellos creen seguramente que esto es el tercer templo o algo parecido. Pero hermano, el Mesías ya vino. Eso sería verdad, posiblemente verdad, si el Mesías, nuestro Cristo, no hubiera sido el Mesías. Pero ya vino, entonces esto no se puede cumplir de otra manera, sino que ya tuvo un cumplimiento, porque el Señor iba a edificar el templo de Jehová, la casa de Dios, la iglesia que está, la roca que está fundada sobre el fundamento, o más bien, el fundamento de los apóstoles y los profetas fundados sobre la roca. Hermanos, Jeremías 23, del 5 al 6, vámonos a Jeremías. Él profetizó también que levantaría el renuevo justo de David, aquel que se llamaría Jehová, justicia nuestra, Jehová, la justicia de su pueblo, y todos sabemos que ese es Cristo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, Cristo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, hermanos. El renuevo de David, porque iba a venir de la simiente o de la descendencia de David. Volvamos a Isaías. Isaías profetizó de la venida del siervo de Jehová, que traería justicia. Isaías 42, del 1 al 4. He aquí mi siervo, está hablando el Señor, Jehová de los ejércitos, el Padre. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dice: este es mi hijo amado, en que tengo complacencia, ¿no? He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el púbilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley, hermano. Evidentemente este es Cristo. Y en el Nuevo Testamento se cita lo de la caña cascada y todo este tipo de cosas. Hermanos, en Isaías 11, del 3 al 5, Isaías profetizó de la sabiduría y justicia que Cristo traería. Dice allí: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres,
y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Apuntando ya después a la segunda venida de Cristo, cuando dice que destruirá al anticristo o al hombre del pecado con el espíritu que sale de su boca. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura, hermanos. Vámonos a Ageo, un profeta menor. Profetizó del deseado de las naciones, y así se conoció, el deseado de las naciones. Ageo 2, del 6 al 7. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cristo el deseado de las naciones, porque Cristo iba a venir a extender la gracia a toda tribu, a toda lengua, a toda nación, hermanos. Ya no solo se iba a proclamar el nombre del Señor en el lenguaje hebreo, sino en toda lengua. Y eso fue cuando las lenguas vienen en Hechos 2, cuando vienen en el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Es una manifestación de eso, que ya se iba a alabar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por medio de su Hijo, de toda tribu, de toda lengua, hermanos. Ya no solamente en el lenguaje hebreo. Volvamos a Zacarías. Zacarías profetizó que Cristo vendría en un pollino de asno, es decir, en un burrito. En un burrito. Dice Zacarías 9:9, y eso se cumplió. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Mire, eso se lo leí en el primer capítulo. Pasó esto, y ellos no entendieron en la entrada triunfal a Jerusalén que él debía entrar de esa manera. Y ya lo decían las escrituras. Miqueas, otro profeta menor, profetizó del nacimiento de Cristo en Belén. Y eso se cumplió. Miqueas 5:2. Tú, Belén Efrata, eres pequeña entre los clanes de Judá, pero de ti saldrá el jefe de Israel, quien luego vendrá a mí. Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo atrás, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿No es cierto? Y nació en Belén. Todos sabemos que Cristo nació en Belén. El Mesías debía nacer en Belén. Isaías profetizó del nacimiento virginal de Cristo, llamado Emanuel. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. En el Nuevo Testamento cita esto y dice Dios con nosotros. Y Cristo nació de una virgen, ¿no? Eso todos lo sabemos. Isaías también profetizó que ese niño tendría unos nombres divinos y gloriosos. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los judíos no podían aceptar que ese Mesías que Dios les había mandado, el único Mesías, era también Dios. Y por eso lo crucificaron, porque decía que haciéndose hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Hermanos, Malaquías también, otro profeta menor, profetizó de Juan el Bautista preparando el camino de Cristo. En Malaquías 3:1, o sea, profetiza de Juan el Bautista ligado a la venida del Mesías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, Él preparará el camino delante de mí. Juan el Bautista es la voz que clamaba en el desierto, decía que hagan sendas derechas para que ellos se entregaran a Cristo. Él fue el que preparó el camino del Mesías. Zacarías, otra vez, profetizó de la traición de Judas por 30 monedas de plata, hermanos. Zacarías 11, 12 y 13. Les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no,
dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y todos saben, hasta los impíos, que Judas entregó a Cristo por 30 monedas de plata, hermanos. Y se cumplió allí. Sigamos con Isaías, o continuemos con Isaías. Él predijo también el rechazo de los judíos, como vimos en los Salmos. En Isaías 28:16, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Esa piedra fue desechada por los constructores, como dice en otro lado. El rechazo de los judíos, hermanos. Hermanos, váyase a Isaías 53, que usted también lo conoce, y veamos cómo Isaías describe con mucho detalle los sufrimientos y padecimientos que iba a tener el Mesías y que se cumplieron cuando Cristo viene. Isaías 53, voy a leer simplemente por ahora del 3 al 10 en la parte A. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hermanos, a estos judíos, cuando van personas a predicarles allá a Jerusalén, ojalá puedan ver de ese tipo de videos, son muy, por lo menos para mí son muy enriquecedores. Hermanos, miren, les habla en Isaías 53, para ellos es desconocido eso, pero también les habla en veces Isaías 53, desconocido, y le preguntan, en la historia, ¿quién ha cumplido eso? ¿A ustedes qué se les parece eso? Y terminan llegando a la conclusión muchos judíos que el único que pudo haber cumplido eso se llamó Jesucristo, hermanos. Es tremendo, hermanos, es tremendo, porque es ver a esas personas abriendo los ojos, hermanos, y viendo que sus padres crucificaron al Mesías. Sus padres mataron al autor de la vida, hermanos. O sea, quien coja esta cita, hermanos, la lea y no quiera ver que esto le pasó a Cristo, al Dios hecho hombre hace unos 2000 años, es una de dos cosas, hermanos. O está completamente ciego, hermanos, o lo quiere negar adrede, hermanos, porque no hay otra opción, hermanos. Es muy claro, hermanos. Sigamos, hermanos. Zacarías profetizó de la muerte de Cristo y la dispersión de sus discípulos después de su muerte. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Cuando Cristo muere, todos salen huyendo, ¿no es cierto? Lo único que se queda en la cruz fue Juan y su madre María, pero el resto todos huyen en esos momentos. Pedro lo niega incluso. Hermanos, vayamos a Daniel 9, 24 al 27. Esto es una profecía muy conocida. Es la profecía de las 70 semanas de Daniel.
allí nos muestra la obra expiatoria de Cristo, su muerte en la cruz y la destrucción de Jerusalén en el año 70, que después se cumple. Daniel 9, del 24 al 27. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable». Hemos leído que traería justicia el Mesías. «Y sellar la visión y la profecía», mire, «y ungir al santo de los santos». Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Eso en años proféticos es como 450, una cosa así, años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, mire, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. El año 70 se cumple allí. Destruirá la ciudad y el santuario, el templo. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, mire, a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo más o menos tiene un ministerio entre 3 años y medio más o menos, y a la mitad, en ese momento, Él muere y hace cesar el sacrificio y la ofrenda, porque ya era innecesario seguir matando corderos. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolado. Entonces, hermano, esto se cumplió con la venida de Cristo y posteriormente en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Aquí dice que iba a venir ese Mesías príncipe, iba a poner fin, expiar el pecado y poner fin a la iniquidad. Eso fue lo que Cristo hizo muriendo en la cruz, hermano, derramando su sangre. Dice también ahí que después un príncipe de otro pueblo iba a destruir la ciudad y el santuario. Y eso sucedió más o menos 40 años después, un poco menos, de la muerte de Cristo. ¿No es cierto? Eso tuvo su cumplimiento allí, hermanos. Bueno, aquí dice que 70 semanas. Cuando usted multiplica eso en años, desde la salida, cuando que la de Artajerjes y después posteriormente Ciro, o Ciro y posteriormente Artajerjes, se cumplen 490 años, hermanos, hasta ese momento. Y se cumple perfectamente las 70 semanas. 70 por 7, que son 3 semanas, 70, la semana tiene 7 días, por 70 son 490 años. Y cuadran perfectamente los tiempos, hermanos. Desde esa salida, cuando vuelven desde el cautiverio babilónico, hermanos, se cumplen esas 70 semanas. Los dispensacionalistas dicen que esto todavía está por cumplirse. Dicen que eso va a ser hacia el final, que todavía falta una semana y que van a ser los 7 años de tribulación al final. Pero eso, hermano, la historia nos muestra que eso ya se cumplió, hermano. Hermanos, sigamos. Isaías describe el fruto que traerían los sufrimientos de Cristo. El fruto que traerían los sufrimientos de Cristo. También Isaías 53, pero al final del capítulo, en 10b hasta el 12. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Mire, verá linaje, vivirá por largos días. Hermano, llevamos 2000 años después de eso, de la muerte de Cristo. Y la Biblia dice que no solo serán largos días, serán días eternos, hermanos. Porque el reino de Cristo no tiene fin, hermanos.
El cristianismo nunca se va a acabar, hermanos. Jamás. Hay religiones que se acaban. Empiezan y se acaban. Otras perduran, no importa. Pero hermano, la única religión que va a perdurar por la eternidad es el cristianismo. Los cristianos no se van a acabar, hermanos, en la tierra. No se van a acabar. Siempre va a haber un pueblo fiel adorando al Señor. Hasta la cena del Señor nos confirma eso. Dice, hagan esto en conmemoración mía hasta que yo vuelva, hermanos. Y ese pueblo cristiano va a perdurar por la eternidad, hermanos. Por la eternidad. Oseas, el profeta Oseas, profetizó también la resurrección de Cristo. Tremenda profecía. Oseas 6 del 1 al 2. Dice, venid y volvamos a Jehová. Miren qué tremendo, hermanos. Porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La resurrección de Cristo al tercer día para que el que cree en el Hijo tenga la vida eterna, hermanos. Isaías otra vez profetizó, o también profetizó, que Cristo como Dios salvaría a su pueblo y vendría con retribución. Isaías 35 del 4 al 6. Dios mismo vendrá, mire, Emanuel, Dios con nosotros. Dios mismo vendrá y os salvará. Él es el que perdona nuestros pecados. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Juan el Bautista manda a sus discípulos a donde Jesús y dice, mire, vayan y pregúntele si Él es el que había de venir. Pregúntele. ¿Y qué le responde Jesús con esta cita? Vayan y díganle a Juan y háganle saber que los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres es predicado el evangelio. Isaías también profetizó del reino eterno que traería el Mesías. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hemos leído ya varias citas del reino eterno de Cristo. Sigamos con más citas del reino eterno de Cristo. Dios le dijo a David, o le habló a David del reino eterno que vendría a establecer el Mesías. Dios se lo habla a David a través de una profecía con Salomón. Mire lo que dice ahí. Segunda de Samuel 7 del 13 al 14, lo dice allá. Perdón, del 12 al 13. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Tiene un cumplimiento con Salomón, pero aquí está hablando de después de un reino eterno, que no podía ser simplemente el de Salomón, sino que a través de ese linaje se iba a extender el reino eterno de Cristo. Hermanos, Isaías también profetizó de aquel que sería salvación y luz para las naciones. Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, o luz le resplandeció, dice el Nuevo Testamento. Luz para las naciones. Isaías también profetizó de la raíz de Isaí, puesta como pendón a los pueblos. Ya habíamos hablado al principio de la raíz de Isaí, pero aquí la enfoca como pendón a los pueblos, esa raíz de Isaí. Isaí, el padre de David. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Eso ya se cumplió, ya se está cumpliendo. Eso se sigue cumpliendo más bien. Porque todas las naciones han venido, o de todas las naciones, más bien, no todas, sino de todas las naciones, han venido a entregarse al Rey de Reyes, hermanos. Miren,
Váyase, vaya, acompáñenme a Daniel 2:44 al 45. Cuando Daniel profetiza de una piedra cortada, no con mano, que desmenuzaría a todos los imperios humanos. También lo profetiza el profeta Daniel. Daniel 2:44 al 45. Y en los días de estos reyes, mire, acuérdense del sueño de Nabucodonosor, ¿no es cierto? La cabeza, el cuerpo. Y aquí, después de esas cuatro descripciones que hace de los diferentes reinos, en la imagen de Nabucodonosor, de oro, plata, bronce, bueno, todas estas cosas que los describen, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó, mire, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cristo es esta piedra no cortada con mano, hermano. Porque Cristo, hermanos, no fue un reino establecido con manos humanas, sino por el mismo Señor, una piedra no cortada con mano. Es la roca sobre el cual se edifica la iglesia y el reino eterno de Dios. Hermanos, esos 4 imperios ya pasaron, ¿no es cierto? Y del cuarto nace otro imperio, pero dice que el Señor los va a destruir finalmente. Acuérdense cuáles fueron esos 4 imperios. Babilonia, que era el que estaba presente. Después los medopersas. Después los griegos. Después el romano. Y dice que el romano, los pies iban a ser un reino, de ahí se iba a desprender, que era con barro cocido y con hierro, que era producto de las alianzas humanas. Eso es lo que vemos hoy, producto de las alianzas humanas. Y dice que el Señor iba a venir a destruir todo eso, hermanos, con el reino de Cristo. Daniel 7 también, del 26 al 27, Daniel profetiza de Cristo como juez dando su reino. Perdóneme, Daniel 7, del 13 al 14, nos muestra a Daniel hablando del Hijo del Hombre que viene ante el Padre en las nubes para recibir el reino eterno. Daniel también habla de Cristo el Mesías, del Hijo. No sé cómo los judíos niegan que el Padre tiene un Hijo, que es Dios también. Dice Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, hermanos. Mire, hermanos, los judíos entendían muy bien. Mire, en el Nuevo Testamento el Señor les dice a los judíos: mire, desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo desde las nubes. Los judíos entendían que esa descripción era divina, y que alguien que dijera que estuviera viniendo desde las nubes se estaba refiriendo a alguien divino. Daniel habla de lo mismo, que el Hijo viene ante el anciano de días desde las nubes. La Biblia también nos dice que Cristo en su segunda venida va a venir en las nubes del cielo, hermanos. Eso muestra que es divino. Daniel también en 7, 26 y 27 profetizó de Cristo como juez dando su reino a los santos. Aquí recibe el reino Cristo, pero dice que ese reino lo va a entregar a su pueblo. Daniel 7, 26 al 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ese reino que Cristo está, como dijo, el reino de Dios se ha acercado, pero todavía no está consumado plenamente, hermanos. Cuando vuelva Cristo será consumado, y ese reino dado plenamente al pueblo de Dios. Hermanos, mire, Zacarías, ya terminando este capítulo, profetizó del lamento que tendrán también los judíos por el que traspasaron.
Y esta cita está por cumplirse, pero tuvo el mismo sentido, más bien, la misma palabra, mirarán a mí a quien traspasaron, en sentido de juicio cuando muere en la cruz. Pero eso era un juicio. Apocalipsis 1, cuando dice que vienen las nubes y todas las naciones harán lamentación, también cita, mirarán a mí a quien traspasaron, de lamento, pero esta no es de lamento, esta es de gracia. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Por qué la traje, hermanos? Porque van a mirar que al que traspasaron era de aquel que hablaban sus padres, los profetas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los que ellos seguían, hermanos. Hermanos, miren lo que dice J.C. Ryle. Cristo era la sustancia de todo sacrificio del Antiguo Testamento ordenado en la ley de Moisés. Cristo era el verdadero libertador y rey de quien todos los jueces y libertadores de la historia judía eran tipos. Cristo era el profeta mayor que Moisés, cuya gloriosa venida llevaba las páginas de los profetas. Cristo era la verdadera simiente de la mujer, que heriría la cabeza de la serpiente, la verdadera simiente en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, el verdadero Silo en el que se reunirían los pueblos, el verdadero macho cabrío escapado del desierto, la verdadera serpiente de bronce, el verdadero cordero el que señalaban las ofrendas diarias, el verdadero sumo sacerdote, prefigurado por cada descendiente de Aarón. Sin duda, hermanos, estas cosas u otras parecidas fueron algunas de las que expuso nuestro Señor en el camino de Emaús o a Emaús. Tercer y último capítulo, hermanos. Nosotros, ¿cómo debemos ver esto? Estas escrituras, estos cumplimientos, hermanos. Hermanos, miren, esto nos debe aumentar nuestra fe, afirmar nuestra fe, hermanos. Amén. Esto, porque hay cristianos que terminan volviéndose, por ejemplo, judaizantes. Terminan creyendo que el Mesías no fue el que vino y que terminan esperando otro Mesías, cosas de esas. Hermano, Cristo vino. Mire, los historiadores dicen que más o menos cuando Cristo viene, en Cristo se cumplen unas 300 profecías, tal vez más. Yo traje algunas, no sé cuántas. Dice que más o menos 300 se cumplen en Cristo. Mire, les voy a leer lo que dice Matthew Henry. 3 puntos da él, rápidamente. Hermanos, mira, el primero, hay información dispersa en todas las escrituras sobre Cristo. Lo acabamos de ver. Está en todo el Antiguo Testamento Cristo. Cristo brilla en el Antiguo Testamento. En cualquier pasaje de las escrituras es imposible no encontrar referencias a Cristo, ya sea a través de una profecía, de una promesa, de una oración o de un símbolo o señal o de una tipología. Él es el verdadero tesoro en el Antiguo Testamento, hermanos. El que hallaron esos discípulos cuando dice que la piedra preciosa que hallan, o el tesoro escondido que hallan, esa parábola, perdón. Cristo es un hilo dorado de gracia evangélica sobre todo el Antiguo Testamento. En cada lugar se vislumbra ese brillo, hermanos. En cada lugar del Antiguo Testamento. Hermano, mire, usted coja, yo no le voy a decir que usted coja cada cita y cada cita le diga de Cristo, evidentemente no, usted puede coger cualquiera y ahí no menciona a Cristo. Pero hermano, usted coja cualquier cita y póngala dentro del contexto en el que está, dentro del libro en el que está, dentro del tema en el que está, y seguro que sí le apunta a Cristo, ¿sí me entienden? Spurgeon decía eso, tremendo. Él decía, porque Spurgeon lo criticaba mucho, porque decía que él todo lo espiritualizaba para llevarlo a Cristo. Y Spurgeon dice, más o menos me acuerdo lo que él dijo. Él dice, mire, yo cojo un pasaje de la Escritura, yo cojo ese pasaje, lo aplico y trazo una línea hacia la cruz. Eso hacía Spurgeon. Y Spurgeon es conocido como el príncipe de los predicadores, hermanos. Un sermón sin Cristo no es un sermón, hermanos. Hermanos, segundo, dice Matthew Henry, es necesario explicar lo relativo a Cristo en la Biblia. El eunuco, en Hechos 8:35,
31, aunque era un erudito, recuerdan, el que iba caminando, iba leyendo Isaías 53, no pretendía comprenderlo a menos que alguien se lo enseñara. Aquella dispensación se le presentaba de forma oscura, pero ahora que el velo ha sido quitado, el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, el Nuevo explica el Antiguo. Usted coge el Nuevo y explica el Antiguo. Usted con el Nuevo le da la explicación al Antiguo. Así hicieron los apóstoles, hizo Pablo. Él cogía y decía, mire, está explicando sobre la venida del Mesías desde el Antiguo, explicando el Nuevo. Hermanos, mire, y es necesario explicar lo relativo a Cristo. Nosotros debemos coger cualquier pasaje y siempre apuntar a Cristo. Tercero, Jesucristo es el mejor intérprete de las Escrituras, en particular en lo que se refiere a Él. Si hay alguien que sabe explicar la Biblia, evidentemente es Cristo, más que cualquier, por más grande discípulo del Señor que haya existido. Después de su resurrección, condujo a las personas al conocimiento del misterio que le concernía, no presentando nuevas ideas independientes a las Escrituras, sino mostrando cómo se cumplían y animando a estudiarlas. Y cuarto, debemos abordar las Escrituras en orden, hermanos. La luz del Antiguo Testamento brilló gradualmente hasta alcanzar la perfección. Muchas veces y de muchas maneras Dios abrió a los patriarcas de su Hijo por medio de quien ahora nos habla. Unos comienzan la Biblia por el final equivocado. Algunos, no todos, llegan al cristianismo y lo primero que quieren estudiar es el libro de Apocalipsis. Dice, estudian primero Apocalipsis y quedan totalmente confundidos. No sé, Apocalipsis hay que estudiarlo y aquí se estudia. Pero yo no puedo coger una persona nueva. Usted debe hacer lo que estudie la Biblia en orden, hermanos. Que puede empezar con el Nuevo Testamento, también puede empezar con el Antiguo, pero acuérdense que el Nuevo le explica el Antiguo. Entonces, si empieza con el Nuevo en orden, va a entender mucho mejor, hermanos. Porque el Nuevo está hablando también de Moisés y lo va a guiar, cuando lea el Nuevo, lo va a guiar a Moisés, al Antiguo, y lo va a hacer pasar por todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo, hermanos. Entonces, hermanos, cuando ustedes hagan sus devocionales, sé que los hacen así, lean la Biblia en orden. No como nos enseñaban en la iglesia moderna, que uno abría por ahí cualquier, ay, bueno, voy a leer esta y aquí abrí y voy a leer eso. Así no se lee la Biblia, porque nos vamos a equivocar, vamos a aplicarla mal, bueno, muchas cosas. Hermanos, sigamos. Ya cerrando Matthew Henry, sigamos. Hermanos, miren, las Escrituras pueden abrir los ojos de los ciegos para reconocer a Cristo. Como dice Lucas 24, 31 al 32, posterior ahí en Emaús. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mismos mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Les fueron abiertos los ojos, hermano, cuando Cristo abre las Escrituras y les empieza a hablar. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Hermanos, debemos abrir la Biblia. Cuando predicamos el Evangelio debemos ir a la Biblia. Es decir, no tanto que usted la tenga que abrir, pero sí proclámela cuando esté hablando a una persona. Hermanos, usted y yo, otra aplicación, debemos estar seguros que todo lo escrito de Cristo en el Antiguo Testamento se cumplió. Y faltan otras por cumplirse. Lucas 24 al 44. 24 al 44 dice: estas son las palabras que os hablé, está hablando Cristo, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miren, Moisés, los profetas y los salmos, como dividimos el segundo capítulo. Ahí está todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento. Entonces era necesario que se cumpliese. Era necesario que todo lo que decían los profetas o los salmos o Moisés se cumpliese. Entonces debemos estar seguros. Usted debe afirmarse en eso. Eso debe alimentar y fortalecer su fe. Hermanos, debemos mirar a Cristo, nuestra roca, para correr en este desierto. Usted, para correr el camino estrecho que lleva a la vida, debe mirar a Cristo. Todos debemos mirar a Cristo.
Primera de Corintios 10 del 2 al 4. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mira a Cristo allá, en el desierto, allá en la peña, allá brotando agua, hermanos. Y aquí lo aplica en el Nuevo Testamento para que nosotros miremos a Cristo y lo sigamos. Hermanos, todo esto sucedió, todos esos cumplimientos, todas esas profecías, evidentemente para certificar la misma Escritura, para que se cumpla la Escritura, porque el Dios no va a dejar que su palabra no se cumpla, o que sea, mejor dicho, o que alguien, bueno, muchos dudan de la palabra, pero me refiero, Él la afirma, para que nosotros después no tengamos duda en el día del juicio, o los impíos no tengan que excusarse delante del Señor. Juan 19, 35 al 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Mira el de mirarán aquí como juicio, hermanos, como también dice Apocalipsis 1. Hermanos, nuestro entendimiento, o sea, ¿por qué? Mire, para que no haya excusa en el día del juicio, para que vean que así como los judíos también crucificaron al Señor, aquel que nos entrega a Cristo termina siendo también un asesino como lo fueron ellos. Hermanos, nuestro entendimiento debe ser abierto para comprender lo escrito de Cristo en las Escrituras. Debe seguir siendo abierto. Sus sufrimientos, para entender sus sufrimientos, muerte, resurrección, y predicar en su nombre el Evangelio. En Lucas 24, 45 al 47 ya está con discípulos que entendían, y sin embargo debe ser abierto nuestro entendimiento más. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces nuestro entendimiento debe ser abierto para comprender las Escrituras. Debemos ir al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, para que a través de las Escrituras, que es luz y lumbrera en nuestros caminos, podamos entender mejor, para que anunciemos el Evangelio. Dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Hermanos, todo esto que pasó, que leímos hoy, esos cumplimientos proféticos de Cristo, nos debe motivar más a anunciar de Cristo. Lucas 24, 35, posterior a Emaús, a los caminantes de Emaús. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esos que estaban con el velo, que no entendían, que caminaron con el Señor y no lo vieron, contaban después las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquel que el entendimiento le ha sido abierto para Cristo, naturalmente va a ir a predicar el Evangelio, va a hablar de Cristo, no se va a quedar callado. Dice que Él también vino a hacer que los mudos hablaran, ¿no es cierto? Hermanos, cuando usted y yo hemos hallado a Cristo anunciado en la ley y en los profetas, debemos anunciarlo a otros, como hizo Felipe con Natanael, por ejemplo. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Eso también podemos decir nosotros hemos hallado al Mesías en las Escrituras. Ya vino, ya murió, ya resucitó de los muertos. Y como Felipe hizo con Natanael, debemos hacer nosotros, anunciarlo a otros. Debemos predicar a otros, hermanos, que crean en Cristo para el perdón de sus pecados, hermanos, del cual dieron testimonio todos los profetas, hermanos. Hechos 10, 42 al 43 dicen: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermano, nosotros estamos sustentados, como dice Efesios 2, 20, 21 y 22, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Nosotros no nacimos hoy, hermanos, como iglesia. Nosotros tenemos un fundamento de atrás, hermanos. Las sectas nacen de un momento a otro. Los testigos de Jehová, los mormones, todos ellos nacen de repente. Hermanos, nosotros venimos desde allá atrás, hermanos. Desde allá atrás es nuestro fundamento. Entonces Dios nos manda que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Porque dice la Biblia que Dios, un día, Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el que no esté en Cristo va a ser condenado por la eternidad. Llanto y crujir de dientes. Hermano y hermana, usted y yo debemos estar preparados para explicar a otros las escrituras del Antiguo y su cumplimiento en el Evangelio, como hizo Felipe con el eunuco, el que iba leyendo Isaías 53. Hechos 8, 34 al 35. Hechos 8, 34 al 35 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Debemos estar en capacidad, hermanos, para dar defensa a todo aquel que demande la esperanza que hay en nosotros. Debemos estar en capacidad de coger un texto del Antiguo y llevarlo a Cristo. Eso hizo Felipe con el eunuco. Cogió Isaías 53 y le empezó a explicar el Evangelio a través de Isaías 53. Hermanos, ustedes y yo debemos admirar lo que se les reveló a los profetas de los sufrimientos de Cristo y su gloria. Como dice 1 Pedro 1:12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Si los ángeles se admiran, hermanos, del Evangelio de Cristo, de lo que hizo Dios enviando a su Hijo para el perdón de los pecados, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que somos receptores y beneficiarios de eso? Porque al final de cuentas los ángeles no son beneficiarios del Evangelio, porque ellos no tuvieron que recibir perdón de pecados, ¿no es cierto? Los que no pecaron siguieron siendo ángeles de Dios, pero nosotros sí. Entonces debemos admirarnos aún más que ellos. Debemos dar gloria a Dios, hermanos, que nos levantó, como hoy cantamos, un poderoso Salvador, como fue anunciado en las Escrituras. Lucas 1, del 68 al 75. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Mire, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Leímos de Abraham, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Nos levantó un poderoso Salvador que fue anunciado en las Escrituras. Hermano y hermana, usted y yo debemos creer a Moisés, a los profetas, a la ley, al Antiguo, si queremos también creer en Cristo. Yo no puedo desechar el Antiguo Testamento, porque de lo contrario seremos juzgados por el mismo peso de esa ley, hermanos. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hermanos, yo no puedo creer en Cristo sin creer lo que estuvo en el Antiguo. Hay unos que desechan completamente el Antiguo, pero hay muchos que dicen creer en el Antiguo y no creen en Cristo, como le sucede a los judíos.
Hay un testimonio que yo les contaba a los hermanos que también veía de un ex rabino que se convirtió rabino, o sea, líder judío, y hoy es cristiano. Y él, esta cita fue la que más lo marcó. Dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Él era un líder judío, un maestro de Israel, como Nicodemo. Y él decía, yo no conozco lo que dice Moisés, siendo un rabino, porque ellos allá no leen verdaderamente el Antiguo Testamento, se quedan con solo unas partes. Y el hombre empieza a leer a Moisés, empieza a leer el Antiguo Testamento, se leyó todo el Antiguo Testamento y terminó convertido a Cristo, hermanos. Porque dice, si creyes a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió. Y él decía, yo no conozco lo que Moisés ha dicho, debo conocer lo que dice Moisés. Y se convirtió en un testimonio bien tremendo, hermanos. Hermanos, definitivamente debemos oír a Moisés y a los profetas. Lucas 16:29, como dice en el rico y Lázaro. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Eso es un llamado para todos. A Moisés y a los profetas tenemos, oigámoslos, porque ellos anunciaron de Cristo. Ellos apuntan a Cristo. Ellos fueron cristocéntricos. Ellos apuntaron al Mesías, hermanos. Óiganlos, oigámoslos a ellos. El Nuevo Testamento me va a aclarar muchas cosas, evidentemente. Pero no podemos despreciar lo que dice el Antiguo. Todo lo contrario, debemos afirmarnos. Hermanos, afirmémonos en la fe, que el Señor nos ayude. Cristo está revelado en el Antiguo. Cristo está explicado en el Nuevo. Cristo fue anunciado en el Antiguo. Se cumplieron todas esas profecías. Faltan otras por cumplirse que también se van a cumplir con toda seguridad, hermanos. Porque si ya pasó y se cumplió lo que anunciaron los profetas, con seguridad se van a cumplir lo que aún falta por cumplirse, hermanos, antes de la venida de Cristo y posterior a la venida de Cristo. Que el Señor nos guíe y nos afirme en la fe. Señor, te damos gracias, Padre. Ahora nosotros, ayúdanos a entender mejor tu palabra. Ay, Señor, gracias. Afírmanos en nuestra fe. Nos has levantado un poderoso Salvador que fue anunciado a los padres, a los profetas, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a todos ellos, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a aferrarnos más, a poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darnos esa simiente que vendría a redimirnos, a levantarnos, ese glorioso Salvador, para que en el nombre de ese glorioso Salvador se doble toda rodilla, todos, nosotros también. Padre, te lo pedimos, en el nombre de Cristo, nuestro glorioso Salvador. Amén y amén.